¡Ho, ho, 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 ho! Aquí es un vídeo que hemos preparado Edwin y yo con mucha ilusión, recopilando las preguntas más frecuentes que nos habéis hecho en 2023 de manejo, basado siempre en fisiopatología. Entonces, aquí está Edwin Chandraharan. Welcome very much. Thank you for being here. Muchas gracias. Hola, Félix Navidad. Hemos querido, queríamos que esto fuera como un regalo de Navidad o un calendario de Adviento, y Edwin se ha metido tanto en el papel que se ha presentado con esta indumentaria. Yo no he querido ser menos, y como no tenía un jersey de este tipo, estamos con ropa de esquí. Así que, bueno, en este ambiente navideño intentamos hacer este regalo breve, fácil y digerible para todos vosotros. It's a very good question, but to improve maternal and perinatal outcomes, we have to mimic natural labor. So if you see what happens in natural labor, contraction starts in the first 5 centimeters, that is the latent phase. You only get 1 or 2 contractions in 10 minutes. And then it accelerates. And the membranes are kept intact by nature to avoid cord compression and infection. Edwin dice que para mejorar los resultados perinatales debemos imitar la naturaleza. En un parto no intervenido, en la fase latente hasta los 5 o 6 centímetros de dilatación, hay una o dos contracciones cada 10 minutos y las membranas están intactas. Y esto es un mecanismo de protección para evitar la compresión del cordón y para evitar las infecciones. To answer your question, I would recommend leaving the membranes and maintaining only 1 to 2 contractions in 10 minutes until 5 centimeters. Otherwise, what's going to happen is that the uterus gets tired and develops lactic acidosis. Cord compression happens too early, too frequently, leading to a pathological CTG, or if you understand physiology, gradually evolving hypoxia. Por tanto, lo que Edwin recomienda es que se mantenga la membrana intacta hasta los 5 o 6 centímetros, teniendo 1 o 2 contracciones cada 10 minutos con oxitocina. De esta manera evitas que haya demasiadas contracciones y que acabe provocando una acidosis a nivel del miocardio, por un lado, y por el otro evitas que haya un registro que se pueda considerar patológico o una hipoxia progresiva, si entiendes fisiología, y por lo tanto pueda llegar a generar intervenciones no necesarias. Some obstetricians in the past, they were worried about amniotic fluid embolism. But if you think about it, in spontaneous labor, contractions are very strong, around 8 or 9 centimeters. No one is having amniotic fluid embolism. So if you correctly monitor the contractions and use the current definition of uterine hyperstimulation, which is any increase in uterine activity associated with CTG changes instead of counting the contractions, you're very unlikely to have amniotic fluid embolism if you maintain good intrauterine pressure. So my recommendation is let's mimic spontaneous labor to avoid postpartum hemorrhage, failure to progress cesarean sections, and avoid fetal compromise. Hubo algunas publicaciones hace un tiempo que relacionaban el hecho de no romper la bolsa y poner oxitocina con la embolia de líquido amniótico, pero si lo piensas, esto no tiene mucho sentido porque un parto no intervenido hay membrana íntegra y contracciones, y las mujeres no van teniendo embolia de líquido amniótico, ¿vale? Por lo tanto, si tú evitas la hiperestimulación, es decir, evitas que haya tantas contracciones que tengan un efecto en el feto, que esto es en realidad lo que nos interesa, no solo contar contracciones, sino que haya contracciones frecuentes que tengan efectos en el feto. Si tú evitas la hiperestimulación, mantienes la membrana íntegra hasta 5 o 6 centímetros con 1 o 2 contracciones y luego ya rompes la bolsa, de esta manera disminuyes la
la hemorragia posparto. Disminuyes el parto estacionado porque no facilitas que haya tantísimas contracciones que acaban provocando como unas agujetas en el útero y además evitas que el feto esté expuesto a un estrés excesivo. Y la recomendación de Edwin, por lo tanto, es esta. In my master classes, I say poo is poo, caca is caca. So the light meconium will contain the same amount of chemicals and bile acids, bile salts, pancreatic enzymes, but in a lower concentration. So it can go into the alveoli and can cause harm. Edwin dice que caca es caca, como dice en la masterclass, entonces incluso aunque sea meconio que no sea denso, puede entrar en los alveolos y provocar también consecuencias. So the thick meconium causes additional problem due to mechanical obstruction and pneumothorax and the increased concentration. So the complications may be higher with thick meconium, but any meconium has to be taken seriously. Es decir, si es un meconio en pasta, pues será más fácil que provoque obstrucciones a nivel de la vía aérea grande y tiene más concentración, pero cualquier meconio tiene que ser considerado y en serio, ¿no? Tenemos que considerarlo como un factor de riesgo importante. And as we said before, the meconium reduces the antibacterial activity of the amniotic fluid. At the same time, the bile salts and bile acids and pancreatic enzymes can digest the alveoli and all proteins, carbohydrates, fats. So that will happen irrespective of the thickness. Claro, cualquier meconio tiene una capacidad de inhibir, inhibe la capacidad bactericida del líquido amniótico. Hay estudios muy interesantes que miran la velocidad de replicación del E. coli o estreptococo en función de si hay meconio o no hay meconio en el líquido amniótico. Entonces, esta capacidad la va a inhibir, la capacidad bactericida, y además, por otro lado, los enzimas que tiene el meconio serán agresivos y pueden corroer tanto si es denso como si no es denso, y provocar incluso neumotórax. Excellent question. Cardiograph is called CTG because it assesses fetal heart rate changes in relation to contractions. But once you understand fetal physiology, even without the contractions, for example, if you have a high body mass index, you will be able to recognize different types of hypoxia as well as chorioamnionitis only by looking at the cardiac part. Ok, Edwin decía, llamamos cardiotocograph, ¿no? Porque son los cambios en el feto dependiendo de las contracciones. Pero una vez entiendes la fisiología, serás capaz de interpretar el registro realmente solo mirando al feto. Porque en casos como, por ejemplo, la obesidad, no puedes depender de que realmente monitorices las contracciones. So to ask the question, ¿cómo está el feto? You don't need to have contractions. But if you have contractions, you get additional information, for example, intercontraction interval and myometrial irritability that might tell you about the underlying pathology. Claro, dice, realmente no es necesario, pero si tienes contracciones puedes sacar información adicional. Por ejemplo, el intervalo entre contracción y contracción nos da información y también la irritabilidad uterina, que hablamos mucho de ella, sobre todo en corio, ¿no? Que decimos que hay 3 cosas que irritan el útero: fármacos, sangre o infección. El útero entre contracción y contracción tiene que estar relajado. Si no está relajado y tiene pequeños voltajes, nos tenemos que preguntar el por qué. Let me first address the scientific evidence on this first, and then give you my opinion as to what we should be doing in Spain. So the scientific information or evidence we have is that there's a mixed bag of some randomized control trials telling it might improve the perinatal outcomes. But if you look at the large Cochrane systematic review, looking at most of the randomized control trials,
what it shows is if you are working in a hospital like Spain, in a country like Spain, where you have intrapartum fetal heart rate monitoring facilities, amniofusion does not help. But if you work in a low resource setting where you don't have CTG monitoring, amniofusion can reduce the likelihood of variable decelerations due to cord compression and might help in the perinatal outcomes. Edwin dice, en un país como España, en el que podemos disponer de registros cardiotocográficos, no tiene sentido utilizar la amniinfusión, porque podremos, con el registro podremos reconocer tanto el estrés hipóxico como la coriamnionitis, que son las dos principales vías que causan y que facilitan la aspiración del meconio en el síndrome de aspiración meconial. Again, if you had the facilities that we do have in most of the hospitals in Spain, would you use amniinfusion then? En la mayoría de No. hospitales, exacto, a día de hoy, ¿no? En España, si utilizaría amniinfusión o no. And I'll tell you the reason why. If you see Meconium, you're worried about Meconium aspiration syndrome. There are two key driving factors for Meconium aspiration syndrome. One is hypoxic stress, other one is infection. So the idea of using amniofusion in the past is to fill the amniotic cavity to reduce umbilical cord compression to avoid hypoxic stress. If you look at scientific evidence, it is these deep, large variable decelerations and increase in the baseline that are consistently associated with Meconium aspiration syndrome. You want to translate that? Lo que estaba diciendo es el papel de la amniinfusión. Lo que intentas hacer es que el cojincito que se ha perdido de líquido amniótico que evita las desaceleraciones profundas, esta manera lo vuelves como a poner, ¿no? Entonces disminuye las desaceleraciones. Pero lo que se ha visto en la evidencia científica lo que dice es que para lo que realmente estamos preocupados, que es el síndrome de aspiración meconial, lo que realmente lo provoca son las desaceleraciones, pero asociadas a taquicardia fetal. Esto no lo vas a ver. In Spain, if you're using physiological interpretation of CTG, and if you're looking for 10% rise in the baseline and zigzag patterns, absence of cycling for chorioamnionitis, you don't need amniofusion. You will recognize those features on the CTG and will not allow superimposed hypoxia. But if you're in a country where you don't have CTG monitoring, then you have no choice but to fill the cavity to avoid hypoxic stress. Vale, está diciendo, si tienes la posibilidad de tener un registro cardiotocográfico y además tienes el conocimiento en fisiología, estarás pendiente de cuando el feto aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la variabilidad, aparece zigzag pattern y desaparece el cycling, que son signos que nos están hablando de una instauración de una hipoxia subaguda, sobre todo, que traducirá, ¿no?, peores resultados perinatales. Pero en cambio, si tú estás en un país donde no dispones de registros cardiotocográficos, realmente lo único que puedes hacer un poco es poner este cojincito y esperar que disminuya un poco la aspiración meconial, ¿no? Las desaceleraciones, estén o no estén, y tú las veas o no las veas, da igual, cambian bastante poco, pero sí que es verdad que las desaceleraciones frecuentes pueden facilitar la aspiración meconial. Just one last point on this. Some babies aspirate meconium, intrauterine aspiration, much before we know about it. So amniofusion will not help in those babies. The babies who aspirate meconium due to hypoxia or chorioamnionitis, we can modify the outcome. So even without amniofusion, if you understand different types of hypoxia on the CTG trace, you will be able to recognize that and avoid coexisting hypoxic stress. Varios artículos que hablan que en realidad desde que el feto suelta el meconio hasta que nosotros lo vemos pueden pasar unas 4 horas. Entonces, y además muchas veces las mujeres cuando llegan a la sala de partos en realidad el feto ya ha aspirado este meconio. Por lo tanto, tú le hagas a una infusión o no le hagas a una infusión no va a cambiar
no va a cambiar el resultado perinatal, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos hacer, y eso es muy importante, es no sobreañadir estrés hipóxico. Y eso lo haremos si tenemos un buen conocimiento de fisiología, sabemos reconocer los cambios en el feto y intervenimos a tiempo para que no se dé esta hipoxia sobreañadida, ¿no? Si no tienes monitor, pues realmente no puedes entrever cuando esto ocurre. In Spain, the best way to avoid Meconium aspiration syndrome is when a fetus comes to you with higher than expected baseline, with absence of cycling or zigzag pattern, let's avoid superimposed hypoxic stress. La mejor manera de evitar el síndrome de aspiración meconial es que cuando llega un feto a nuestra sala de partos que tiene una frecuencia cardíaca basal superior a la esperable, más menos zigzag pattern, no sobreañadir estrés hipóxico que facilite que el feto aspire este Meconium. Thank you. Change in position will only work if reduced oxygenation is mediated by gravity. So if a fetus is lying on the inferior vena cava, supine hypotension syndrome, on the umbilical cord, you can change position. But in those situations, Solo tendrá efecto, será efectivo si realmente esta disminución de oxigenación depende de la gravedad o se ve afectada por la gravedad, porque por ejemplo está apoyada y tiene un síndrome de vena cava por compresión. So in those situations, you will either have a single prolonged deceleration or a big variable decels if it is a large cord compression that is happening due to positional changes. Claro, si tenemos, en estos casos lo que veremos es esa aceleración muy prolongada porque se deba o por compresión o porque realmente tengamos la compresión de un asa de cordón por allí. So increase in the baseline with reduced variability, often due to chronic hypoxia or decompensated gradually evolving hypoxia. And therefore, changing the mother left, right, up, or down is not going to change placental perfusion. Claro, lo que nosotros vemos o tenemos que intuir cuando tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca basal y una reducción de la variabilidad es que tenemos disminución de perfusión a nivel placentario y o algún grado de hipoxia progresiva o una hipoxia crónica. En ese caso, pongamos la paciente de un lado o de otro, de arriba o abajo, no va a modificar la perfusión placentaria. So in chronic hypoxia, there's damaged villi, structural damage to the villi will not change with position. In a gradually evolving hypoxia, it is uterine contractions that are a problem, not gravity as a problem. And therefore, in these two situations, we have to manage the underlying pathology. En una hipoxia crónica hay una alteración estructural a nivel de las vellosidades placentarias y la oxigenación, y en una hipoxia progresiva tenemos problema con las contracciones. En ese caso, pongamos a la paciente como la pongamos, no nos va a influir. In which cases it does work, Edwin? ¿En qué casos realmente funciona, Edwin? So if you have a sudden prolonged deceleration due to maternal hypotension, or there's a loop of cord on one side of the fetus, left or right, so that's a sudden prolonged deceleration or repetitive big variable decels with contraction. In those selective cases, changing the position will improve fetal circulation and improve fetal oxygenation. Solo en los casos en los que se deba que hay realmente una asa de cordón que se esté comprimiendo y por eso no llega la sangre, y en el caso en que la paciente está... What was the other one? The first one Mother's is... hypotension, Yeah. maternal hypotension. O que la madre esté en una hipotensión, en estos casos sí que cambiar la posición afectará, pero solo en estos casos. And which type of deceleration will we find, Edwin? In those situations, you will find either a single prolonged deceleration, a sudden deceleration going for more than 3 minutes, or repetitive, big variable decelerations, the baroreceptor type of decelerations. En ese caso, lo que veríamos es, en el caso de la hipotensión, una desaceleración prolongada en el tiempo,
hasta que se solucione la hipotensión. Y en el caso de que esté comprimiendo un asa de cordón, lo que veremos serán desaceleraciones repetitivas tipo varoreceptor, ¿no? Las que decíamos clásicamente las variables, baja rápido, sube rápido, ¿vale? Ese tipo de desaceleraciones sí que modificando la postura podemos ver que mejora, ¿vale? Insistir que estas desaceleraciones tipo varoreceptor prácticamente no exponen el feto a hipoxia, con lo cual las veas o no las veas, no va a cambiar, y las quites o no las quites, no va a cambiar el pronóstico del feto. Tenemos que ver cómo está el feto entre contracciones. It all depends on how soon the delivery is going to take place in the clinician's judgment and what is the time spent in between the decelerations and whether there's any zigzag pattern. Ok, depende de cuánto el clínico crea que va a tardar en parir y el tiempo cómo es el tiempo, cuánto tiempo hay entre desaceleraciones y si hay zigzag pattern o no hay zigzag pattern. So if you have a fetus showing your subacute hypoxic pattern with no zigzag pattern and delivery is imminent, the vertex is crowding, it's okay to give a couple of pushes to deliver that fetus. Vale. Whereas, Si tienes un feto que está ya coronando y no ves zigzag pattern, bueno, puedes dar un par de pujos más y parir, pero because our study showed that even if zigzag pattern persists for more than 2 minutes, there's a 11-fold increase in the admission to the neonatal unit. And therefore, if you have a fetus with zigzag pattern, the first thing we must do is to stop the active maternal pushing, reoxygenate the carotid arteries, and then once the baby is normalized, the CTG is normalized, continue pushing again. Pero en cambio, si ves zigzag pattern, como en nuestro estudio vimos que la presencia de zigzag pattern multiplica por 11 el número de ingresos en la UCI, si lo detectas, acordaos que es este aumento de variabilidad más de 25 durante al menos 1 o 2 minutos, en ese caso tienes que parar. Tienes que pedir que la paciente pare de pujar, permitir la oxigenación, incluso plantear parar oxitocina, etcétera, y después recuperar y seguir con el trabajo de parto. Can I say one more thing with your permission? Santa goes ho, ho, ho. He doesn't go H2O, H2O, H2O. So please don't give water for subacute hypoxia or suspicious CTGs, please. Este es un llamamiento a recordar que dar suero o dar agua a una mujer gestante no va a mejorar la perfusión cerebral del feto, al revés, hay un riesgo de encharcar a la mujer y de provocar una hiponatremia en la mujer y en el feto. Feliz Navidad. Hasta aquí las preguntas que hemos seleccionado este año. Esperamos que hayan sido útiles y os deseamos una feliz Navidad y un fantástico 2024. Lleno de ciencia, monitorización y mucha suerte. Adiós.